ante la tragedia. Aquí el periodista critica de alguna forma a quienes han hecho un símil entre el discurso del presidente Trump en contra de las minorías en los Estados Unidos, que genera este odio, y quienes en México han señalado que el presidente López Obrador con su discurso divide. Dice el periodista, la reacción, es decir, la derecha, no ha dejado pasar la oportunidad para obtener un rédito político a partir de la muerte de 8 connacionales. Al hacerlo no solo muestra una vez más la pobreza y falta de visión de la oposición, porque habla de lo que han opinado algunos actores del Partido Acción Nacional. Polariza y divide a los mexicanos, dice el periodista, y en su columna de alguna forma señala nada que ver lo que pasa con el discurso de Trump y con el discurso de López Obrador en México. ¿Qué es lo que opinan, señores? Bueno, nada que ver porque se trata de dos ámbitos completamente diferentes, ¿sí? Este discurso nativista, racista de Trump tiene un caldo de cultivo que se desata a raíz de que el propio presidente empieza a encontrar enemigos en las fuerzas que no le simpatizan. Y de ahí viene el racismo. Ahí sí había un caldo de cultivo específico. Yo diferenciaría aquí lo que está sucediendo, el discurso de odio que incita y que además promueve este tipo de acciones, como lo hemos visto, Raúl, en una semana fueron tres las tragedias. Una, la de Guilford en California, la segunda que fue en Dayton, Ohio, y la tercera, la que estás comentando, en El Paso, Texas. Es decir, estamos ante este tipo de circunstancias desatadas por un discurso de odio. El presidente López Obrador tiene un discurso más de división, que ni modo, pues hay que reconocerlo como tal. Hernán parece que ya se libró de las heridas con lo de Carlos Ursúa y vuelve al redil, y él establece una diferencia. Si hay una gran diferencia, yo no veo, al menos no veo mexicanos despertando o detrás de lo que el presidente establece con esta división entre fifís y sus grupos. Creo que sí hay un discurso divisivo, más no de odio. ¿No? ¿Cómo? Chairos y fifís no lo comparemos con el discurso de no, Trump. Eso es lo que me parece que diferente. es. No, y aparte, a ver, creo que son muchas cosas. Uno, no hay políticas de Estado en este país. O sea, yo creo que ante lo que pasó en El Paso, tenía que haber unidad en la respuesta, y no solamente unidad del gobierno de López Obrador, sino también de la oposición. Estamos hablando de que es un ataque xenófobo contra mexicanos. O sea, tal vez, no sé si la iba peor, dirigido. No sé si la peor tragedia en la historia contra mexicanos. Y empezar a vincular eso con Andrés Manuel López Obrador te habla de lo, digamos, de lo extraviada que está la oposición. Exacto. Totalmente extraviada al tratar de vincular ambas cosas. Una cosa es que Andrés Manuel en su discurso evidencie que somos un país desigual, un país en donde muy poquitos toman las decisiones por todos, que aparte no solamente lo hacen López Obrador, lo hacen los gobernantes de izquierda en prácticamente todo el mundo. Todo el mundo hacen esa división de decir, hay una élite que toma la mayor parte de las decisiones y hay una ciudadanía, un pueblo que que participa muy poco, que decide muy poco en el futuro del país. Entonces me parece que una cosa es un discurso, no de división, pero sí de conflicto. O sea, López Obrador entiende la política como conflicto y te puedo decir que la mayoría de los gobernantes de izquierda a nivel mundial lo entienden de esa forma. Es decir, me parece que son dos casos totalmente incomparables. Ahora, en el caso en particular del Paso, no es solamente el discurso de odio. Es decir, en muchos países del mundo existe discurso de odio, en Francia, en Alemania, en Suecia. El problema de los Estados Unidos son las armas. El problema de Estados Unidos es que tiene el 45% de las armas de todo el mundo. De todo el mundo. Que hay más armas en Texas que Starbucks, pero tiendas de armas que Starbucks o que McDonald's. Es decir, un loco como este cuate puede aparecer en cualquier momento, puede radicalizarse y fanatizarse a través de internet, a través de grupos. El problema es que tal vez en otros países no pueda nunca alcanzar un arma. En Estados Unidos, con solo salir a la calle, puede alcanzar un arma, planear todo su esquema y por lo tanto ir a asesinar más de una veintena. De hecho, fíjate, hay 250. Hernán rechaza que se le llame loco a un terrorista. Dice, bueno, hay una gran diferencia entre un loco y un terrorista. Creo que es un loco y un terrorista, los dos cosas. No, a ver, dimensionemos el problema. En este año van 250 eventos de este tipo en Estados Unidos, prácticamente en todo el país. No es no es un evento que está focalizado, ¿no?, en ciertas regiones, es en todo el país, 250, que han dejado 250 muertos
y 750 personas heridas. Es decir, ya estamos hablando de un fenómeno social. Por supuesto que esto del Paso lo que te evidencia es la dinámica, te lo muestra de manera muy cruda, pero estamos hablando prácticamente de una situación presente en todo Estados Unidos, donde efectivamente confluye, yo sí creo que se confluye este discurso supremacista blanco de odio junto con este acceso prácticamente universal, ¿no?, a las armas. Esa es la combinación que tenemos, y ante eso la verdad es que el gobierno de Estados Unidos desde hace muchos años se ha desentendido del asunto, y por supuesto que Trump lo sigue haciendo, y no creo que vaya a haber ninguna medida al respecto. Van a dejar pasar un poco el evento, que no vuelvan a suceder cosas tan tremendas, pero vuelvo a repetir, 250 eventos de este tipo en este año en todo el país. A ver, volviendo a la columna de Hernán, yo coincido completamente en que nada que ver un discurso. Dos con eventos otros, completamente diferentes. Son completamente distintos. Digamos, aquí, a lo mejor el discurso de odio de López Obrador, o este discurso polarizante, se refleja en las redes, como bien lo demostró Rosana Reguillo. Ahí sí tiene un efecto, pero no tiene un efecto todavía, pues, y yo creo que no lo veo que lo pueda tener, pero pues, nadie puede decir que haya tenido un efecto en la violencia. Yo digo que cada país tiene sus formas de matarse, y la violencia de Estados Unidos y la violencia de México no tienen nada que ver. Es decir, la violencia en México está vinculada a otro tipo de fenómenos. Básicamente, lo hemos visto, es crimen organizado, control territorial e incluso violencia doméstica, ¿no? Si vamos ya a las cosas más puntuales. Mientras que en Estados Unidos este tipo es la forma en que se matan los gringos. Los gringos tienen estas formas, digamos, de ataques directos que no se dan en ningún otro país del mundo. Es decir, hace poco vi una estadística que decía ataques dentro de centros escolares o universitarios en el mundo. En Estados Unidos, en los últimos 5 años, eran 380. Segundo era México, con 6, por los enfrentamientos que hubo provocados por el crimen organizado. Un asunto político, ¿no? Ideológico. Sí, ideológico. No, pero además, porque ahí tocó la balacera. Sí, ¿no? policial, claro. En una de primaria, en el TEC de Monterrey, ¿sí? Y nadie más tiene este tipo de eventos. O sea, de ahí para abajo es 1 o 0, ¿no? Porque no es una forma común. Y esta es la forma que tienen los gringos de verdad. El discurso de odio tiene que ver con con el discurso de Trump. Yo creo que sí, pero también hay que ubicarlo dentro de que ya empezó la campaña y los demócratas le van a querer achacar a Trump. A mí me da mucho gusto con todo que se lo achaquen, pero también no hay que perder de vista que es dentro de un contexto político donde dicen, es lo que causa Trump. Y falta año y medio para las elecciones. No, año y medio. Sanders y incluso algunos republicanos, sí, han reclamado al presidente. Pero es que ese sí es discurso de odio, ¿eh? Claro. Sí, ese pero sí es. no habíamos visto a Trump en lo que tiene como candidato y presidente en un discurso como el de ayer. Ayer parecía presidente, ¿eh? Ayer condenó el racismo, condenó el supremacismo. Por primera vez escucho yo a un presidente hablar terrorismo interno. Yo no había escuchado nunca a un presidente estadounidense hablar terrorismo. Siempre para el estadounidense el terrorismo era fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Nunca se veía en esos términos. Pero creo que Enrique ponía el dedo en la llaga, y ahí sí nos alcanza, es el tema de las armas. Porque fíjense qué paradójico. Este joven que entra a Walmart a disparar, entra a una tienda en donde estaban en oferta las armas. Sí. Y era más fácil comprar el arma que comprarse una lata de cerveza, porque apenas tenía 21 años. Entonces, el problema de armas sí nos alcanza a nosotros, porque esa disponibilidad de armas también la tenemos aquí, ¿eh? Claro. ¿De qué tamaño quieres pero el tiene arma? que ver con la poroso de nuestras armas. Eso no, Allá es un derecho constitucional que muchos estados lo llevan al absurdo, como el caso de Texas. Hay otros estados con mayores regulaciones. Ahora, lo que sí podría decir del caso mexicano es, y recuerdo una columna que escribió, ¿no se acuerdan cuando atentaron contra una candidata demócrata? No sé si era Arizona. Sí, Arizona. Creo que era Arizona, una candidata demócrata. Gabby Guilford. Y que le dispararon en un meeting. Y me acuerdo que Paul Krugman escribió una columna que se llamaba Clima de Odio. Y así lo ponía cuando estaba ascendiendo el Tea Party, pues digamos como en la segunda parte del cuatrienio de Barack Obama.
Y decía que también es cierto que si tú constantemente, más allá de que es cierto lo que evidencia López Obrador en su discurso, o sea, sí es cierto que en México hay una división muy clara entre los que tienen y los que no tienen, la desigualdad entre los que toman las decisiones, entre una élite económica y el resto de la población. Si tú vas generando y construyendo todo el tiempo un clima de confrontación y de odio contra el otro, tal vez esto no sucede en un mes, tal vez esto no sucede en 6 meses, tal vez no sucede en un año, pero sí pueden ser heridas que en un futuro ya no se sanen. Volteemos a ver a Brasil. En Brasil, todo eso empezó con un discurso del Partido de los Trabajadores, y hay un muy buen documental en Netflix que más o menos lo narra, hasta un momento en que ya llegan a ser irreconciliables. ¿Y en qué acabó? Claro. En Bolsonaro, en la dictadura, en el señalamiento a los homosexuales, a las mujeres. Es decir, sí me parece que si bien lo que hace el presidente no es un discurso de odio, sí puede generar en sus bases un clima de confrontación permanente en donde el de enfrente es un adversario a erradicar. Y eso sí sería, desde mi punto de vista. Pero eso está desde 2006. En las redes sociales es evidente. Eso está desde 2006. Hay que recordar que esto tampoco surge. Sí, pero más allá de las redes, ¿no? Más allá de las redes. Porque saben que el odio moviliza. Sí, sí. ¿No? Para que la gente salga de su casa y vaya a votar y defienda el proyecto de nación, tiene que tener algo por qué pelear, ¿no? Y este tipo de discurso confrontativo moviliza, ¿no? Y es lo que hacía Lula, lo que hace López Obrador. Lo que yo no creo es, le digo sinceramente, es que esto vaya a generar violencia, o más bien, a lo mejor violencia por ese tipo. Violencia pero va a haber otro tipo de violencias verbales, puede haber enfrentamientos, no sé, no los pero veo un clima todavía. de confrontación que pueda generar un caldo de cultivo para que ese tipo de cosas pasen. Sí. Es decir, creo que Andrés Manuel si quita el concepto adversario, lo utiliza tal vez pensando, como lo hace Bernie Sanders, por ejemplo, en Estados Unidos, que habla de lo mismo, del poder financiero, del poder económico, pero se refiere de otra forma, a través de reformas. Me parece que ayudas a un poquito relajar ese clima, porque una cosa es que se mantenga así un año y otra cosa es que estemos así los siguientes 12, 15 o 20 años. Sí, a distender. Porque, digamos, exacto. Cualquier, digamos, sin pensar que es clima de odio. Un país polarizado no va a ningún lado, ¿no? Sí, y está el ejemplo de Brasil, ¿no? Pero en Brasil además es muy claro cómo empieza el discurso del odio en las cámaras. Sí. Ahí es donde empieza a manifestarse. Y ya son dos mitades irreconciliables. Completamente. Pero esta polarización está en lo que ya señalaba Enrique, pero también en los medios. El presidente lo ha llevado a señalar medios específicos de comunicación, a un grupo de periodistas también. Ahora, yo volvería al caso de los Estados Unidos con el tema de las armas. ¿Por qué? Porque este tema sí es grave para nosotros, porque yo les iba a decir hace un momento, ¿qué arma quieres si te vas a encontrar en Tepito? ¿Y no se debería hacer esa la petición del Juan de gobierno Dios, mexicano? San Juan, Claro. ¿No debería ser la petición del gobierno mexicano al gobierno estadounidense? Oye, a ver, no basta la solidaridad. Pero no nos van a pelar, ¿eh? A ver, y lo que sí creo que es grave es la reacción timorata del gobierno mexicano. O sea, México tiene que poner un muro. Ante lo que pasó en El Paso, tenía que ser una reacción mexicana. Claro. Estás hablando de un acto terrorista contra mexicanos. Y la mayoría de los que estaban ahí comprando ni siquiera eran mexicoamericanos. Eran gente que iba de Ciudad Juárez al Paso a comprar. Porque son una sola sociedad. Exacto, son una sola sociedad con una frontera en medio. Con una frontera en medio, entonces a los gringos conviene venir a comprar cosas allá y a los mexicanos. Pero por esta idea de que nos amenacen con aranceles o nos traten como a China, entonces México se calla. Sí, o sea, Ebrard en estos 2 días. Me parece que fue una respuesta muy tibia. Vamos a meter una demanda para ver si nos extraditan. No, pero aparte el presidente manda al canciller por frente. O sea, no, es que el propio López Obrador diciendo que va a hablar con prudencia, o sea, habla de esta reacción. Sí, acaban de asesinar a México. Claro. Y la reacción es tan tibia en general también que el presidente Trump convoca a los legisladores para que regresen de sus vacaciones a tratar el tema y lo desairan completamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los donadores, demócratas y republicanos, reciben dinero de la Asociación del Rifle. La más poderosa. Entonces, no van a reaccionar. Esto se va a ir pulverizando. Sí, claro. Ya tuvieron Las Vegas, ya tuvieron No va a pasar nada, no va a pasar Yo nada. veo a los demócratas ya más lejanos, ¿eh? Sí, sobre todo. En esta primaria, los candidatos están... ya casi no hay ninguno que esté vinculado a esos temas. Mira, tal vez sí a las unions, a los sindicatos, a todo eso. Pero el asunto de las armas... Las declaraciones de Beto O'Rourke, de Julián Castro, de Nueva Jersey, Brooke, no recuerdo su apellido, son reacciones de demócratas que están en este momento hablando de la problemática que significan las armas en los Estados Unidos. ¿Y para México?
Sí, desde luego, con lo que decías. Vamos a hacer una pausa, estamos platicando para opinar con los periodistas desde Guadalajara, Jalisco, para la cadena TVC y desde luego de Megacanal. Una pausa, regresamos, hay otros temas. La Coneval da a conocer resultados. La pobreza estancada en el país, algunos estados más menos. Hablaremos luego de la pausa. ¿Necesitas sentir la velocidad? Gana boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de México 2019. Paga en comercios usando tu NIP y gana. Participa en recompensas.santander.com.mx. Para conocer bien los temas del momento, solo en un programa. En Japón es un abuso para muchos. A fondo, martes 10:32 de la noche, en TVC. Una de las mejores bandas de rock del momento, en vivo desde el Festival Glastonbury. Foo Fighters, 10 y 11 de agosto, en Beatbox. Y disfruta de este concierto cuando y donde quieras por XView. Ir al fondo de la información es nuestra especialidad. Temas de interés detallado por Enrique Tucey. Y el tema es viernes 17 de la noche. Cuando tiras basura en la calle, aportas a las 117,000 toneladas que se acumulan cada día en el país. No lo hagas. Pero es Puerto Viejo. En Espectáculos TVC tenemos los mejores invitados. Conocerás a detalle a tus artistas favoritos. Acompaña a Norberto Campos en Espectáculos TVC, jueves 5:30 de la tarde, en TVC. La Coneval da a conocer los resultados de pobreza en la última década. Sí, el resultado es que estamos estancados. Más de 50 millones de mexicanos siguen en pobreza. Hoy tomamos como base la columna que publica Diego Petersen, nuestro periodista, que fue publicada en El Informador y que se llama La mejor política social es el empleo bien remunerado. A ver, Diego, ¿cómo argumentas? Fíjate que revisando un poco los datos que venían ayer de Coneval, seguimos estancadísimos. Sin embargo, en Jalisco aparece como que hubo más gente que salió de la pobreza, ¿no? Y tiene, digamos, como referencia que la política social fue igual de mala, yo diría igual de corrupta que a nivel federal. O sea, no hubo una gran diferencia, no hubo algo que haya hecho el gobierno anterior que digas tú qué bien lo hizo. Y lo que sí hay es un crecimiento en el empleo en el estado de Jalisco superior a el resto de los estados del país. Una de las cosas que demostró, por ejemplo, Esquivel, es que con el salario mínimo a 88 pesos, la gente que ganaba el salario mínimo seguía siendo pobre, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una tragedia que en un país tú tengas empleo y seas pobre. Entonces, lo único, mi argumento es, a ver, sí, hay que generar más empleos, es la mejor política social que hay. Hay rincones, hay esferas de la sociedad que ya no puedes tocar con el empleo, que son los adultos mayores, que es la gente con cierta discapacidad, que es la primaria infancia. Es decir, ahí sí el Estado tiene que echar el ojo en política social. Pero la mejor política social sigue siendo el empleo bien remunerado. Y bien remunerado, ¿qué implica? Uno, que haya una equidad entre capital y trabajo, es decir, que regresen los sindicatos, que haya presión social para que suba el valor ingreso del empleo, el ingreso, y no que estemos en esta aparente política de paz social, de paz laboral, donde no pasa nada, ¿no? A ver, pero se han invertido millones, desde Carlos Salinas, 25 desde años, Cedillo, 30 ya, desde Fox, Calderón, pero, Raúl, Peña Nieto. Eso contiene. O sea, la política social lo que hace es contener.
No, lo que hace no es sacar de forma sustentable a gente de la pobreza, es contener, contienes, es el primer paso. Después tienes que generar, como decía Diego, empleos bien remunerados en el sentido de la negociación sindical, en el sentido también de una labor más estricta de los estados y de los gobiernos a la hora de regular los salarios. O sea, sí se tiene la supervisión, decir, oye, si realmente lo que dices que tienes que pagar, lo pagas, si no hay brecha entre géneros, es decir, muchísimas cosas que sí puede hacer el Estado en materia de regulación. Y otra que a mí me parece que es todavía mucho más importante que hablar de remuneración y de buenos trabajos, que es el asunto del estado de bienestar. La red de protección social que hay en torno a los trabajadores y a todos los mexicanos en general. Es decir, si tú tienes una red de protección social en donde tienes seguridad, atención sanitaria gratuita, educación pública gratuita, una pensión pública, o sea, no que tú tengas que estar metiendo tu lana todo el tiempo para poder pensionarte más o menos dignamente. Si tienes seguro de desempleo por 12 meses, 14 meses en caso... Es decir, toda una red de protección social. Una familia puede ser que el ingreso no sea tan grande, puede ser que no tenga tanto margen de maniobra a la hora de invertir sus recursos, pero sabe que no va a caer en la pobreza por una enfermedad de un familiar, o sabe que no tiene que ahorrar toda su vida para pagar una universidad privada, una preparatoria privada para sus hijos. Es decir, una cosa, y estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento que hace Diego en su columna, muy parecido al que hace Rogelio Gómez también hoy en el Universal, el empleo es fundamental, pero no solamente es el empleo, necesitamos más Estado protegiendo y garantizando los derechos de las personas en esos tres temas: pensión, educación y salud. A ver, el dato de seguridad social es el más alto, ¿eh? Déjame, 60%. vale la pena señalar. La Coneval toma 6 puntos para poder, de alguna forma, 6 mediciones para poder identificar pobreza, porque a lo mejor muchas personas pensamos, pudiéramos tener de alguna forma, ¿cómo identificas la pobreza? La pobreza es quien no tiene para comer, la pobreza, ¿de qué estamos hablando? Y ya ahorita mencionaste algunos puntos que se consideran educación. Por ejemplo, perdón, Jorge. No, mira, por ejemplo, seguridad social es el más alto y es el que creció, además. O sea, la gente que no tiene seguridad social, que es una de las carencias medibles de estas 6, es la que más creció en esta década, y por supuesto que eso nos genera un problema de futuro tremendo. O sea, ¿qué vas a hacer con el montón de gente que ya no va a poder trabajar sin seguridad social? Eso es una bomba de tiempo para nuestro país. Y la otra es que ya nos acostumbramos tenemos nuestros 50 millones de pobres consistentes que hay desde 2008 hasta 2018, ¿no? Y que obviamente bajan poquito, suben, teníamos 49 millones en 2008, ahora tenemos 52, llegamos a tener 55 en 2014, pero el dato duro y la tendencia es: tenemos 50 millones de pobres que no se mueven de esa circunstancia. Los pobres extremos sí han bajado un poco, pero los pobres moderados están subiendo. Esa es la tragedia del 16 al país, 18 nada, ¿eh? Nada. En pobreza nada. extrema. Ahí está la cruzada del hambre de... Nos gastamos la cruzada del hambre en 100 otras mil cosas. menos. 100,000 Por eso, menos. ahí está la Nada. cruzada del hambre, un robadero Sí. impresionante. Pero entonces, es una política social que es un fracaso absoluto. Ahora, la nueva política social de López Obrador, yo no sé si la va a resolver. Yo creo que como se está haciendo, no, porque efectivamente la transferencia directa te ayuda a paliar ciertos problemas, pero no te genera políticas de desarrollo. Yo creo ni que en empleo. adultos mayores sí te voy a decir por qué, porque al duplicar la pensión lo sacas de la línea el que está en pobreza lo sacas Pero automáticamente. jóvenes construyendo el futuro, Jóvenes el de construyendo sembrando futuro vida. va a determinar mucho del empleo. Si al final ese porcentaje se logra vincular o no al mercado de trabajo. No tanto del programa en sí, sino de la eficacia en la colocación. Pero en eso también hay que tener buena memoria. López Obrador ya pasó más de 5 años con programas semejantes en la Ciudad de México y tampoco hubo una reacción o un cambio distinto. Pues es donde más se ha reducido la pobreza. Sí, pero en la Ciudad de México los subsidios son... Ciudad de México y después Nuevo León. Nada más vete al transporte, nada más vete al metro. ¿Cuánto cuesta el metro y cuánto cuesta aquí? Y qué bueno, ¿eh? Sí, qué bueno. Yo estoy... Pero, ¿cuánto cuesta la Universidad Nacional y cuánto cuestan las otras universidades? Pero bueno, Sí, está este problema hipersubsidiado, lo de tenemos, acuerdo. como decías, Diego, desde Salinas. Este no es nuevo. Y paradójicamente Salinas lo tenía tan claro que decía en aquel tiempo: hay que crear un estado de bienestar, pero también vamos a generar un estado de empleo. Un estado en donde el mexicano que le gusta trabajar y que no le gusta depender de nada. Así lo decía el presidente Salinas en aquel tiempo, lo tenía muy claro. Nada más que privatizaba todo.
a través de Jax, ¿cómo se llamaba su privatizador? Jack El jefe, Rogozinski. Jack Rogozinski. Privatizaba todo, le encantaba el estado de bienestar, pero privatizaba todo. No, pues los que privatizaron. Eso fueron le decía el Echeverría y López liberalismo Portillo. social, ¿se El acuerdan? liberalismo social famoso. Pero bueno, desde entonces se empiezan a activar los programas sociales y los partidos políticos que llegan a los gobiernos municipal, estatal y federal encuentran la manera de atraer votos, porque es lo que les interesa, ¿eh? A ellos les interesa dar mochilas a cambio de votos, no les interesa que el niño resuelva su problema. ¿Estás hablando de algún programa en específico? Y ahora vamos Mochilas. al caso Jalisco. Yo creo que Jalisco tiene aspectos importantes. Vamos primero al benéfico. El desarrollo de la industria electrónica ha sido importante. La llegada de empresas internacionales extranjeras que se han asentado también han mejorado. Pero no ha sacado a nadie de la niveles pobreza, Juan María. No, pero han aumentado Esos el- mejoran de la gente que está pero fuera hay de la trabajo. pobreza. Pero hay han más aumentado trabajo. el Hay más trabajo. trabajo, pero para explicar quién sale de la pobreza no son esas No, empresas. estoy Ellos hablando- ya estudian universidades, estoy, ya. ¿no? estoy diciendo que estas empresas han generado otro tipo de empleo, pero no perdamos de vista que también en Jalisco el lavado de dinero tiene un impacto muy importante y ese va a todos los niveles, ¿eh? Ese va entre los pobres. Ese sí riega. Pero, a ver, ahorita que decía... Efecto derrame. A ver, Santiago Levy planteó, a ver, vamos a hacer un estado de bienestar de verdad, ¿no? Y poniendo el IVA en lo que dé, ¿no? Eso es que uno supondría que viene de alguien que trabaja ahora en Harvard, ¿no? No es de izquierda, pero la gente de izquierda rechaza Pero ese con el tipo de IVA. proyectos. ¿Qué? Un estado de bienestar financiado con ISR, no con IVA. O con ICR o con IVA. Es que no es lo mismo. Sí, no es lo porque mismo. el ISR es un pero- impuesto progresivo, el el IVA es un recaudo. impuesto que afecta Es sobre que todo a los el IVA va al menos tienen. consumo y el Al ISR va al consumo. trabajo. Ajá. Es la Pero diferencia. Esa era mi diferencia. Yo estoy Pero de mira, acuerdo nada más con él. ya había una gran reforma para decir, necesitamos un Estado que tenga mucho más ingreso y la otra es que la salud la quitemos de la creación de empleo. Sí. Es decir, a Es la hora que tú vinculamos quites derecho a la salud de- con derecho al trabajo. Ese con es un derecho al grave trabajo, problema. totalmente. Y ese es un problemón, ¿no? Totalmente. El momento que el derecho a la salud esté desvinculado del Exacto. trabajo, vas a poder generar mucho empleo mucho más fácil. Yo creo que ahí hay un círculo virtuoso que alguien tiene que quitarse el trompo a la uña para romperlo y ir a un estado de bienestar mucho más parecido nada más, no, mira, ahí el a asunto los es como El lo pagas. derecho a la salud tiene que estar vinculado Con a la impuestos. nacionalidad. Si tú Exacto. eres mexicano, Punto. tienes derecho a la salud. A Se salud y acabó. educación. Yo te diría que la persona. Sí. Porque yo creo que un migrante también debe tener derecho. Sí, sí. No sé si universal, ya es un debate que Sí, siempre sí, sí, hay, sí. hasta dónde alcance y no, pero por dignidad de persona, No, quien igual, sea. pero el primer paso que tenemos que dar es nacionalidad. universalizar para los mexicanos derecho a la salud. Y la Que lo ha pensión me dicho el parece- presidente. Sí. Que el presidente lo ha mencionado. ¿Y hay con qué? Está Sí, pero necesitas una reforma fiscal. O sea, eso no, con la lana No que te hay no se escapas. puede. Y dos elementos más que tienen que ver con Coneval que te dice la gente que analiza estos estudios. La primera, los gobiernos le cacharon un poquito las cosas al ENIG y también a la Coneval. Entonces empiezan a aplicar la mayoría de sus recursos en donde saben no que van a disminuir la pobreza de forma sustentable, sino que van a impactar en el directamente en el indicador, indicador. el combate estadístico a la pobreza, ¿no? O sea, saben que ahí están tal vez en una colonia de Zapopan muy cerquita de subir y por lo tanto impactan ahí con un comedor y automáticamente sacas a, no sé, cientos y cientos de personas de la pobreza, pero eso no es sustentable porque... La sacas de la estadística de la pobreza. Esa- no de la ahí, pobreza. estoy de acuerdo, sí, sí, corrijo. Lo sacas de la estadística, pero siguen siendo pobres. Incluso quita el comedor y caen en estado de pobreza. Déjales de pagar una quincena. Es decir, es una población que es altísimamente vulnerable. Con una pequeña recesión, depresión económica, una ola y estos avancitos que estamos viendo pequeños se van de golpe. pero entonces la conclusión es que vale la pena seguir midiendo. favor. Y eso, No, es necesario, eso es- Ah, digo, porque se pueden tener otros datos. No, 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 y no solo eso. No, sí, pues, pero hay que seguir viviendo. No, y los estados tendrían que medir, hacer sus propias mediciones. ¿eh? Yo creo que la del Coneval es muy buena, pero sigue siendo insuficiente, porque todavía los datos más locales son de difícil acceso. La pobreza municipal se mide cada 5 años. Y es donde sí puedes generar políticas mucho Pero ya más toca, ¿no, precisas. Jorge? No, la última fue 2015. Pero hasta todo 2020, pasa, hasta 2020 todo teníamos pasa la por una municipal. reforma fiscal, Raúl. Todo siempre. esto pasa por una reforma fiscal y que sea al consumo, efectivamente. No, ¿Por que qué? sea al ingreso. Por- Al ingreso. Al ingreso. Al ingreso. Bueno, Pero es es que que el A ver, consumo- no sé, es un país injustísimo. Alguien que gana 50 millones de pesos paga el 32% de tasa y alguien que gana 30 mil pesos paga el 28% de tasa. Sin embargo, ¿qué Eso haces es- con los informales, Enrique? Pues que no pagan un centavo de Sí, tienes que impuestos. empezar a Por eso incorporarlos. tiene que ser el consumo para que Tienes que grave empezar a incorporar. todos. No, sí, bueno, pero con eso también le pegas a los más pobres. Sí, pero a ver, yo creo que hay muchas más formas pobres, de
De subsidiar. A ver, o, ¿qué o- estado? o de regresar el subsidio por un lado, Así es. o de Si también, vemos que digamos, no. A ver, ya, pero- ya había una reforma, decían, todos los alimentos no procesados se quedan sin IVA. ¿Qué estado paga? Pero los procesados, que ya paguen IVA. ¿Qué estado en el mundo paga su estado de bienestar con IVA? No, con impuestos no, indirectos. son Ninguno, con son IRs. impuestos directos. Son Todos con los impuestos al directos. trabajo, No, pero pero es que ojo, a ver, son- Porque los dos. es el vínculo de solidaridad entre los que más tienen y los que menos tienen. Eso es el Pero es que ISR. serían los dos, Enrique, sea el de consumo Pero ¿cuál y al tienes que de tocar ingresos ahorita? personales. Si tú tocas Al ahorita el ISR. IVA, ¿a quién más le pegas? Es A al los 20% más pobre de este país. Si Pero tocas sí. el IVA. Sí, pero a ver, si pero tocas también- el ISR, pero- a quien le pegas A ver, son a pero los de no es arriba dato que pagan refuerza menos. lo del trabajo. Puedes exentar los productos básicos, Enrique. Están y exentados. puedes grabar, sí, Algunos sí y están grabar exentados. algunos productos de ¿Y alto por qué no costo. el ISR? También, a ver, yo creo que... No, mira, yo necesitamos creo que el mucho tema está en mejor, ISR, o sea, yo también coincido Ninguna con reforma Enrique. fiscal va a salir de un solo impuesto. No. O sea, tiene que tiene que tener, ser. Yo creo que quitar donde todas más las margen hay es en quitar ISR. las exenciones, ¿no? Ah, no, por sí, supuesto, bueno. eso es- No eso es puede haber obligatorio. exenciones a ningún tipo. Ahora, a ver, un tema de la tragedia de esto de la pobreza. En 2006, los estados del sureste fueron los que salieron con mayor empobrecimiento. En 2018, vuelve a ser los Oaxaca estados del incrementa, sureste se los vuelve que más vuelven pobre a todavía. hacerse más pobres. Con lo Sí, cual, sí, a es ver, una ahí te tragedia. está El dato de hablando Chiapas. de una verdadera tragedia nacional. 77% pobres. No, es Mientras que Nuevo León tiene el 14%. insostenible eso. Es Sí, tenemos insostenible. muchos Méxicos. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y únicamente para, o sea, mientras hablamos de que la pobreza se ha mantenido, tenemos, por otro lado, el gran robo de la estafa maestra que ya mencionábamos hace un rato, ¿sí? De programas sociales, que se desapareció el dinero, 2,000 millones de pesos, de acuerdo a lo que dice. Una verdadera... Eso es criminal. Es Sí, criminal. tal Así cual. es. Bueno. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Gracias a quienes ven TVC, seguimos en Megacanal. En este regreso a clases cuento con Provident, porque Provident me presta hasta 10,000 pesos, fácil, de inmediato y sin aval. Y al recibir mi préstamo, Provident me regala los útiles escolares. Llama al 01800-633-1111, 01800-633-1111 y pide tu préstamo. Con Provident, la respuesta es sí. El círculo es la adaptación. ¿Qué? ¿Quieres un combo? No, gracias, hermano. Tu combo está bastante limitado. Tú que ya tienes Megacable, aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y telefonía limitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano. Amiga, ya viene el regreso a clases y si quieres que tus hijos vayan súper equipados a la escuela, hazle como yo, que cuento con Provident. Claro, porque Provident te presta hasta 10,000 pesos de inmediato, sin pedirte aval, y además te entrega el dinero a la puerta de tu casa. Con Provident todo es fácil y rápido. ¿Pero qué crees? Con Provident siempre hay más, pues al recibir tu préstamo fácil y sin aval, Provident te regala la lista de útiles escolares al instante. Todo el paquete de útiles al instante. ¿Qué esperas? Llama ya al 01800-633-1111. Pide tu préstamo y llévate tus útiles gratis. Con Provident, la respuesta es sí. En Mega Noticias somos claros. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted. Mega Noticias, el valor de la verdad. El poder corrosivo del dinero destruye a una de las familias más ricas e infelices del mundo, los Getty. Conoce esta serie por XView. ¿Ya lo usaste? El regreso a clases se acerca y como tú, cuento con Provident. Provident te presta fácil y rápido hasta 10,000 pesos de inmediato, sin aval y a domicilio. Y ahora, al recibir tu préstamo, Provident te regala la lista de útiles. No esperes más. Llama ya al 01800-633-1111 y pide tu préstamo. Con Provident, la respuesta es sí.
Continuamos con otros temas, más información. Durante el mes de julio, primero fue el Senado, luego fue la Cámara de Diputados, aprueban modificaciones a algunos artículos constitucionales, entre ellos el artículo 22 de la Constitución, donde se modifica la ley nacional de extinción de dominio. Una ley que de alguna forma en algunos artículos está contemplando, podría vulnerar lo que es básicamente la presunción de inocencia, que es un asunto grave, y la otra, el que pueda de alguna forma la autoridad quedarse con un bien, incluso hasta venderlo. Enrique. Sí, a ver, el 1 de julio los senadores aprobaron la Ley Nacional de extinción de dominio, el 1 de julio, el 28 de julio lo hicieron los diputados. Lo chistoso de esto es que en el Senado pasó por unanimidad de todas las fracciones y el 28 de julio ya votó en contra el PAN, MC y el PRD, creo que fueron el Frente, se volvió a unir ahí para estar en contra de esta iniciativa. Lo chistoso porque en realidad pues es casi la misma legislación, hubo un par de modificaciones, pero es casi la misma legislación. ¿Qué quiere la ley de extinción de dominio? Que el Estado, a través del Ministerio Público, tenga más posibilidades de enajenar bienes a presuntos delincuentes de forma más expedita. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Con buenos abogados, extendiendo los procesos, los criminales logran de alguna forma mantener sus bienes y que el Estado no pueda lograr ese objetivo. El problema es que para lograr eso se atenta, uno, contra la presunción de inocencia porque no se necesita sentencia del juez. Por lo tanto, si el Ministerio Público detecta pruebas sobradas de que puede ser incriminado como culpable, pues se enajena. El problema es después cómo resarcir eso en caso de que la persona sea inocente. Voltea el sistema de justicia, que es la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Hay un asunto también de debate sobre la propiedad privada que no me parece tan dramático porque en general la enajenación es un debate sobre la propiedad privada. Creo que lo importante ahí es la sentencia, la presunción de inocencia. Se le dan competencias muy fuertes al Estado mexicano, sobre todo al gobierno federal, para hacer lo que quiera con esta enajenación. Es decir, es muy discrecional. Y creo que el otro asunto que es importante señalar es que más que en la ley, más que tipos penales, se habla de delitos en general que son muy extensos. Por ejemplo, corrupción. Se pueden enajenar bienes por corrupción. Pues sí, pero no existe como tal un delito de corrupción. Existen tipos penales que son conflicto de interés, cohecho, tal, todos los que conocemos. Entonces creo que, en resumidas cuentas, es el asunto de la presunción de inocencia, el asunto de la discrecionalidad en el uso de recursos y también lo amplio del catálogo de delitos. Yo aquí me parece que es muy importante la parte de la propiedad privada, porque lo que sucedió en Ciudad de México particularmente, en donde la reglamentación estuvo a nada de aprobarse para que una persona que su bien ha sido clausurado y que los sellos son vulnerados, con eso se podría fincar hasta 13 años de cárcel, nada más por eso, ¿no? Finalmente, tanto el gobierno de la ciudad como los propios legisladores saltaron esa etapa. O sea, la ley de extinción de dominio tiene mucho sentido. Eso viene desde Calderón, eso no es nuevo. Es un tema que viene sobre todo para tratar de frenar a la delincuencia organizada en este sentido. Pero cuando ya estamos llegando a esa parte de la propiedad, porque lo que está diciendo Enrique ahora, si a usted rentaba una casa y esa casa resulta que se registró un secuestro, se registró un ilícito y se la confiscan. Y en el proceso usted logra recuperar. Lo que va a recuperar es el dinero que surja de un remate o lo que se obtenga de acuerdo al valor catastral. Es decir, estamos ante un tema que cuando llegue aquí a Jalisco, los diputados tendrán que asumirlo con una mayor seriedad, responsabilidad, porque sí es un tema que a mí me parece que es preocupante para la sociedad. A ver, sobre este tema, era evidente que se necesitaba una legislación de este tipo. De hecho, siempre se estuvo hablando y diciendo, a ver, necesita la forma de combatir la delincuencia es yendo sobre la ruta del dinero. Y una de las claves de la ruta del dinero es ver los bienes que se puedan confiscar. Efectivamente, yo sí veo problemas con el asunto de la presunción de inocencia, porque lo que le estás dando al gobierno, al Poder Ejecutivo, son poderes extraconstitucionales en términos de delito para perseguir un asunto. Efectivamente, sí se requiere que tenga dientes el gobierno, el Ejecutivo, sin duda alguna, pero no se puede pasar por encima de los derechos de las personas. Igual yo creo que una ley de este tipo, si pasa así, puede ameritar
una controversia constitucional. Sí, seguro. Así Va a es. ocurrir. A eso iba. Antes decía el exministro Cosío que la Corte estaba teniendo que legislar todo aquello que las cámaras dejaban. Ahora tiene que corregir todo aquello que las cámaras aprueban, ¿no? O sea, hay por lo menos 3 leyes ahí que están en espera de que sean revisadas por la Corte. Ahora, la extinción de dominio es esta arma de doble filo, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, en Estados Unidos, las famosas listas de la Fed, ¿no? Donde el cuadro de honor de las empresas que de repente los de Jalisco salen muy seguido. Bueno, son clientes habituales. El único caso en Estados Unidos donde una autoridad, previo a una sentencia, puede actuar. No hay, es sin sentencia de por medio. Y es ante una sospecha de que hay un mal uso del dinero, se puede congelar la cuenta mientras se investiga. Ahora, se congela, no se vende. No sé. No se enajena. Ahí está la diferencia. Pero aquí ya se congelan, ¿eh? Es el único caso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que avanzar a formas más eficientes que no atenten ni contra la propiedad privada, pero sobre todo que no se presten al manejo político de un arma. Porque, se convierten en un arma, sobre todo en casos de corrupción, para decir, mi compadre es corrupto, lo meto al bote, le quito todo y luego averiguamos. Oye, y un asunto que tiene que ver con el Ministerio Público. Como no podemos tener ministerios públicos eficientes que prueben rápido las cosas, entonces mejor hay que ver de qué modo le damos vuelta, porque desde hace un año, por ejemplo, cuando se discutió el nuevo catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es lo mismo. Ahorita corrupción, todos los delitos tipos penales ameritan prisión preventiva. Entonces, mientras investigue el Ministerio Público y mientras reúne las pruebas, pues mejor quédate en vez de tocar el Ministerio Público, volverlo más eficiente, que logre investigaciones más rápidas, con un brazo como la Unidad de Inteligencia Financiera, en lugar de apostar por esas medidas, mejor endurezcamos. Y ya sirve que ya después vemos, si era inocente, pues le pedimos perdón. Incluso fortalecer el poder judicial, ¿eh? O sea, hasta el tema del número de jueces, ¿eh? Tenemos un déficit enorme. Política villista, mátalos y después averigua. Otro tema, la tarifa de transporte público. El gobernador anuncia aumento de un 35% al transporte masivo y al transporte colectivo, diferenciado uno de otro. Ayer trata de, pues bueno, con algunas medidas, enmendar algo del impacto que ha generado este fuerte incremento. Como lo más, digamos, le dan vueltas, más bolas se hacen, ¿no? Sí. Yo creo que me parece primero sorprendente la falta de visión que tuvieron a la hora de hacer el incremento, que no pensaban qué venía después. Todos los escenarios que venían después. Y entonces están queriendo paliar con algunas cosas que son realmente, digamos, primero decir que la tarifa técnica debe estar en 13, entonces la del CITEUR, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces muéstranos los estudios, quién la avaló, si no se ha juntado la comisión tarifaria, entonces quién hace ese evaluación. Básicamente el costo, ¿no?, dividido entre los usuarios. Bueno, sí. Bueno, no es algo muy complejo. Bueno, hombre, pues qué técnico, ¿no? Me refiero a qué es esto. Y se supone es que una división, básicamente. Una regla de 3. O sea, y las ineficiencias del sistema ahí no aparecen, nos las echan todas para nosotros, ¿no? Yo creo que es el tipo de cosas que cuando nace mal, lo más probable es que continúe mal. Y van hechos la raya para que esto se convierta de un problema que era grave en un problema que haga un regadero. A ver, pero ¿qué alternativa tendría una autoridad? Hay que actualizar la tarifa, me queda claro que hay que hacerlo. Entonces, ¿qué falló aquí? ¿Qué está pasando? Pero es que, a ver, media hora. ¿Tu pregunta o? Desde Álvarez del Castillo, todos los gobiernos que han transcurrido se han enfrentado al problema del transporte. Todos, no ha habido uno que no enfrente en un momento dado a un problema tarifario, a un problema... No nos metas en depresión, porque ninguno ha ganado, ¿no? No, ninguno, no. Bueno, se suponía que con Álvarez del Castillo era la gran renovación de las rutas, y allí empezaron los fracasos. Entonces, el tema es una combinación de soluciones. Hace un momento decía Enrique con respecto al metro de la Ciudad de México, cómo está subsidiado frente a lo que cuesta aquí el tren, que es un abismo de diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Pues soluciones prácticas, Raúl, que sea negocio para quien lo ejerza, pero el Estado tiene otra responsabilidad completamente diferente. No puedes tratar igual a los que se dedican al negocio del transporte que el servicio público. Claro.
Sí, a ver, yo creo que hay muchos puntos de vista desde donde verlo. Primero, el de comunicación. Desde la rueda de prensa, aquella donde se habla del aumento en Citeur, en Macrobús y una serie de rutas. Los empresarios y los sindicatos. Los empresarios que tenían aparte, que le gusta, Diego, el jetómetro, ¿no? Era así como de... Cuando te llevan regañado así como de la oreja, ¿no? A fiesta que no quieres ir. ¡Pum! Y tienes que pagar el pastel. Tienes que pagar el pastel y aparte dicen que le vas a meter y... Bueno, yo creo que fue una rueda de prensa muy desafortunada, que también, desde mi punto de vista, te habla de lo lejano que de pronto el gobernador está del clima social. O sea, claro que iba a haber un problema con eso. Y después te preguntas, si en realidad lo único que se hace es transitar, digamos, que distintas rutas vayan cumpliendo, y mientras van cumpliendo, llegan los aumentos, ¿por qué lo anuncias? ¿Sí? Si eso ya se estaba haciendo, o sea, si eso es la administración pasada, es raro, es Porque extraño. Le surgía el tren ligero. Le surgía, pues, anuncia el tren ligero. Pero es que digo, ya son dos problemas distintos. Claro. El tren ligero, ¿Para qué creo lo que con mezclan? un debate sobre el tren ligero. Para que lo mezclas, porque el tren ligero, creo que hay una buena parte de la ciudadanía que dice, va. O sea, digo, siempre cuesta, siempre es un problema. Hay que ver cómo se subsidia a la gente que menos capacidad económica tiene, estudiantes, personas de la tercera edad. Pero en general, pues, es bien visto. Entonces, hay un error de comunicación de entrada. Se han tenido que ir enmendando las versiones. Los datos nos cuadran. Por ejemplo, hoy me decía Mario Silva, es que la tarifa social no existe. No sé si se acuerdan, el año pasado, estaba revisando notas de la mañana, pues nos habían dicho que la tarifa social en la comisión de tarifas era 7 pesos. 2 pesos menos que la tarifa técnica. Pero ahora ya la tarifa técnica no es la tarifa técnica. La de Ahora ya es de 13 pesos. Ahora es de 13 pesos para Citeur y le van a mandar a hacer una para los camiones a la Universidad de Guadalajara. Es decir, son una serie de huecos. Y de tienes vacíos una de comisión información tarifaria que nadie pela. Claro. Que nadie pela y después apruebas una Contraloría constitucional. Social. Es decir, creo que te habla, y Diego lo ha descrito en muchas de sus columnas, de una forma de gobernar, una forma de entender el poder, la relación con los ciudadanos, que está colapsando. Que está colapsando y que demuestra en el día a día que es muy difícil procesar ciertos temas. Los temas conflictivos, los otros, pues, presentar apoyo a los lecheros, y pues eso nunca genera problemas, pero los conflictivos, dime uno que haya cerrado. ¿Está cerrado toda máquina? No. El de las mujeres, el problema de las mujeres, tampoco. Son temas que han sido problemas en la administración y ninguno está cerrado. Todos están abiertos. Fíjate que en este asunto evidentemente hay un grave problema de información porque no hay una justificación creíble de lo que están haciendo. Y ahí creo que lo decía bien Enrique, se dan unas informaciones, otras, esto sí existe, esto no. Necesitamos una información suficiente, sólida para justificar por qué hacer este tipo de obras. Y la segunda es, se pudo haber hecho en todo caso un aumento escalado. Si no lo subes como sucedió, sino decir, a ver, vamos a subir un peso de aquí a diciembre de este año, vamos a hacer otro aumento en 2020 de tal magnitud, asumiendo que va a haber un incremento de salarios mínimos. Es decir, hasta igual puedes llegar a la cifra de los 9 pesos, pero haciéndolo escalado. Pero el problema, el problema es que el político no quiere asumir dos o tres golpes, mejor avienta uno fuerte. Porque luego vienen las elecciones y entonces no es creer en la gente y decir, a ver, la gente que se sube al tren ligero lo ve bien o al macrobús dices, a ver, vamos. No le gusta pagar más, pero tampoco hubiera habido manifestación. Vámonos poniendo de acuerdo con esta información que tienes, pero no hay información. Hay un golpe directo y luego la quieres componer, pues esto es un desastre. Pero a ver, ¿no se había creado la comisión, tú te acordarás, Claro, se acordarán sí. ustedes, la comisión para que el gobernador no tuviera la crea responsabilidad? justamente Emilio González Márquez con Víctor González Romero, secretario de Planeación de Gobierno, ¿ya? General de Gobierno. Que dice, a ver, vamos sacando esa discusión y para dejárselo planchado a Aristóteles, hace la comisión para que el gobernador ya no tenga que que no tenga que dar la cara desgastarse en una... Llega Aristóteles, ¿sí? Y desconoce la tarifa a raíz del accidente, en un acto de decir, vámonos para atrás, ¿no? Y entonces echa para atrás la tarifa y en ese momento mata la comisión. La comisión quedó muerta ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la comisión? Pues para... Después se volvió a reformar, ¿te acuerdas? O sea, esa fue una. Sí, pues después se volvió a reformar cuando se incluye al usuario del transporte. Pero ya la decisión vuelve a quedar en el gobernador. Bueno, en realidad se supone que nada más puede vetarla. O sea, digamos, entonces, a ver, entiendo, pero no puede proponer una tarifa.
Y, Se supone que nada más puede vetar. Digamos, Eso fue lo que quedó en la Si a legislación. López Obrador no le gustan los organismos intermedios, Alfaro tampoco. Y creo que creo que en general hemos estado en este sueño de pensar que lo técnico puede estar por encima de lo político. Claro que no. O sea, lo político siempre va a estar por encima de lo técnico. pero- Lo técnico puede apoyar a darnos información, nos puede decir, oigan, mira, va por Exacto, acá. Pero al a final ver, la decisión pero es tú de tienes- quien recibió los votos. cuando Diego. tú Y el tienes- que recibió los votos es Alfaro. Claro, pero ¿No? entonces tiene que dar una solución política, pero con criterios técnicos. Claro. Decir, a ver, voy a subsidiar de esta manera el Claro. transporte O asumir el o costo. voy a asumir el costo así, Asumir el costo. ¿no? O asumir el Pero me da la impresión de que lo que hicieron fue solucionar un problema de Citeur, ¿sí? Generando un problema en todo lo demás. y agrega a esto, Raúl, lo que hoy algunos medios están revelando, las fallas en la construcción de la línea 13, que pudieran Las fisuras ahí en el provocar túnel. socavones. Es decir, imagínense ustedes Y no ha que... empezado. Exactamente. No pudieron, ya están provocados socavones. O sea, ya está el socavón, el socavoncito. Pero, ¿Y pero cómo se llama su mamá? imagínate con un accidente donde se presenten situaciones de desgracias, vamos a caer en otro tema completamente diferente al tarifario. A ver, yo sí creo que con la inclusión de la línea 3 iba a entrar el Citeur en crisis. ¿eh? Sí, Entonces, claro. tenías pero eso se explica. Raúl, se Sí, explica. explícalo. No somos, yo no somos somos- el mismo no somos tema. niños. Hemos Claro, es que es solicitado no el creer en la documento, ciudadanía, ese el es el documento problema. que justifique los incrementos. Ahí están. Pues, ¿para qué? Pues, son estos. El problema, entendemos. La ¿Y línea no 3. te lo entregaron? No. Claro. Yo la que no entiendo es el guiño al pulpo. Porque hay un guiño al pulpo en los anuncios. O sea, el decir, vamos a 9.50 con el gobernador ahí y de aquí a diciembre sin saber si van a cumplir, si no van a cumplir, ya si se van a vimos. retrasar. Ese es el error de Es todos un los guiño, gobiernos, ¿eh? Es un Ya guiño que vimos. no sé si tiene más tintes electorales, no sé. Pero es un guiño Eso que decía innecesario para Jorge un hace un Por eso momento. creo que lo que dice Diego tiene razón. Trataron de resolver un tema del tren ligero, Y desparramaron. metiendo a todo el sistema de transporte colectivo, que ya había un esquema con el cual iba a mejorar el transporte para accesar Y ya a se una vio, tarifa hacía correcta. trácalas el PRI, porque Aristóteles y su equipo metían una serie de rutas de golpe, no nos dábamos cuenta y de pronto ya cobraron 9 pesos con 50 centavos. Es cierto, pero ya había un esquema. Pasan la revisión de la Secretaría de Movilidad en su momento, está la Secretaría de Transporte, cumplen con la norma técnica y por lo tanto pueden cobrar 9 pesos con 50 centavos. ¿Por qué el anuncio? La norma técnica pasaba por hacerle rutas a empresa y no son rutas. No, yo entiendo, por eso digo lo del trácala. ¿no? O sea, que había, pero más o menos sabías cuál era el caminito para que llegaran 9 pesos con 50 centavos. A Enrique Alfaro, que es un lobo político, ¿por qué hace ese tipo de declaraciones? No creo que lo haga sin saber las consecuencias que van a tener. Y en ese trayecto algo que decía Jorge, la gente lo ha entendido. ¿Qué sucedió cuando se modernizaron algunas unidades y se hizo un transporte más moderno, con aire acondicionado, hasta con televisión? La gente pagaba la sobretarifa. O sea, sí hay una... Las líneas de lujo que le Las llamaban. líneas De lujo. Sí, claro. Que después ya se volvieron. O igual, mira, dices, lo aumentas Se un volvió peso caro. y el otro lo aumentas cuando empieza en Claro. línea 3. O sea, Por puedes eso, hacer pero miles ¿por de qué no se hizo? estrategias. Porque hubo factores políticos que de alguna forma presiones, influyeron en Porque eso. pensaba que era políticamente mejor asumir el golpe. Eso es muy de Enrique Alfaro, es decir, tomar las decisiones complicadas el primer año. Lo hizo en Tlajomulco, aumentó el predial el primer año y luego ya se tranquilizó. Cuando llegó a Guadalajara, lo primero que hizo, primera sesión de Cabildo, el tema de ordenamiento de los centro comerciantes del centro histórico, histórico, ajá. ¿no? Le gusta hacer este tipo de cosas el primer año para, según él, luego llevarse a O sea, atrás. nada más que en Guadalajara y en Tlajomulco tenía 60 y tantos, 70 y tantos de aprobación. Por un lado. Tenía capital político para eso- y ahorita llegó Y ahorita- ya más justito. Muy digamos, desgastadito ya más justito. y se ha desgastado mucho. Ojalá estuviera justito. Yo creo que ya no está tan justito. ¿eh? Llegó justito, dije. Llegó. Sí. Enrique, gracias. Juan María, gracias. Jorge, muchas gracias. Diego, noches. hasta la Buenas noches, próxima qué semana. Y usted que nos ve, lo esperamos la próxima semana aquí en Para Opinar. Para opinar